Gracias, Thomas, por esa presentación tan bonita y por todo tu increíble trabajo. Y gracias, Kenny, Nina y Björners, en este 20 aniversario de la conferencia. Lo que voy a decir no debería de sorprender a los que estáis aquí en esta sala. Nuestro planeta está muriendo y nuestras comunidades están muriendo con él. El medio ambiente está hoy peor que cuando se adoptaron las leyes medioambientales más importantes en Estados Unidos hace 30 años. Desde entonces, muchos países del mundo han copiado esas leyes y aún así, las especies no cesan de extinguirse, el clima se incendia, los bosques tropicales se destruyen, la pesca global está al borde del colapso y hemos barrido los arrecifes de coral. Está claro que algo no va bien. El Fondo para la Defensa Legal Medioambiental Comunitaria se fundó en 1995 para ayudar a las comunidades a proteger su entorno natural, deteniendo nuevas plantas incineradoras, explotaciones ganaderas y otros proyectos. Ayudamos a las comunidades a presentar recursos ante sus agencias de medio ambiente estatales para detener esos proyectos. Pero nos encontramos con que las mismas agencias ante las que recurrimos estaban dando permisos de construcción a las corporaciones con la otra mano para que construyesen esas plantas incineradoras y esas granjas. Ayudábamos a cientos de comunidades a recurrir esos permisos, pero incluso cuando ganábamos, perdíamos, porque las corporaciones o bien reescribían las leyes o bien agotaban a las comunidades con nuevas solicitudes de permiso hasta que conseguían emplazar su proyecto. La experiencia nos enseñó que nuestras actuales leyes medioambientales no protegen el medio ambiente, sino que como mucho apenas ralentizan su destrucción. Después de algunos años dejamos de trabajar en eso. No estábamos ayudando a nadie a parar nada. Y en los últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas como Michael Baca, un obrero de la construcción del oeste de Pensilvania que quiso proteger a su comunidad de una mina de carbón, como Jack O'Neill, un veterano de la guerra de Vietnam y miembro electo del comité de Barnstead en New Hampshire, que quiso detener la privatización del agua de su comunidad, como Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constitucional de Ecuador, que ha visto su país devastado por las corporaciones multinacionales del petróleo. 3 personas enfrentadas a 3 problemas parecidos que vieron que no podían proteger el lugar donde vivían porque las leyes medioambientales que buscaron para defender sus derechos tenían poco que ver con el objetivo de proteger, de hecho, el medio ambiente. Nuestro trabajo con esas comunidades empezó por una llamada telefónica. En 2006 nos llamó Michael Baca. Tengo que decir que Michael tiene tantas canas como alguien que hubiera pasado los últimos 30 años mezclando cemento en una obra. Vive en un barrio rural llamado Blaine, en el oeste de Pensilvania, el corazón de la tierra de las minas de carbón. Durante las últimas 2 décadas, los pueblos del oeste de Pensilvania han sido devastados por un fenómeno llamado minería de frente corrido. Las corporaciones mineras operan sus máquinas de frente corrido por debajo de la tierra, arrancando inmensos paneles de carbón de más de 3.000 metros de longitud. Cuando los retiran, la tierra se queda sin sustento y se rehunde, arrastrando casas, carreteras, escuelas, que caen dentro de la mina, secando a la vez ríos y arroyos. Michael quería detener la minería, pero había visto a otras comunidades luchar y perder sus batallas por pararla. Como vicesecretario de la Comisión de Planificación, quería ver si podía usar normativa local para bloquear los proyectos mineros. Pero en vez de eso, se encontró él mismo bloqueado dentro de una caja, la misma en la que miles de comunidades de todo el país se han visto metidas. Una en la que la ley no les da derecho legal a decir no. Esa primera conversación con Michael duró 2 horas y al final nos invitó a impartir una escuela de democracia en Blaine. La escuela de democracia es una jornada de 3 días en las que ayudamos a las comunidades a examinar cómo funciona nuestra estructura legal y para quién. Participaban también los 3 supervisores elegidos de Blaine,
Darlene Newton, una de ellos, nos preguntó por qué parecía que una corporación minera, Penrich Coal, en este caso, con la sede central a más de 1,000 kilómetros en Tulsa, Oklahoma, tenía más poder para decidir lo que ocurría en Blaine que los propios habitantes de Blaine. Y además preguntaba por qué el Departamento de Medio Ambiente de Pensilvania daba a las corporaciones mineras el derecho legal de extraer carbón cuando sus efectos devastadores no podían estar más claros. Esas no eran preguntas fáciles de contestar. Como respuesta a las preguntas de Darlene, explicamos cómo funcionan nuestras leyes medioambientales, cómo están basadas en la idea de que la naturaleza es un bien de propiedad, es decir, que nuestras leyes de regulación ambiental no regulan más que la velocidad a la que usamos la naturaleza. Sabiendo esto, nos sorprende saber que nuestras leyes ambientales más importantes, como la Ley de Aire Limpio o la Ley de Aguas, fueron aprobadas bajo la autoridad de la Cláusula de Comercio de la Constitución de los Estados Unidos y, por lo tanto, el medio ambiente está tratado como un recurso natural necesario para el comercio, más que como ecosistemas con derechos propios de protección. Algunos han comparado la manera en que la ley trata a la naturaleza con el modo en que una vez tratábamos a los esclavos, como algo que se usaba hasta que se acababa. Esto es porque se considera a la naturaleza como algo sin derechos y, por lo tanto, los vecinos de Blaine se encontraron con que no podían defender los derechos de los ecosistemas porque no tenían derechos que defender. Scott Wise, presidente de los supervisores de Blaine, nos preguntó entonces por algo llamado legitimación procesal, el requerimiento legal que necesitas para probar que tienes legitimación procesal para poder ir a juicio para proteger la naturaleza. Es decir, que la deforestación o un río contaminado te ha causado un perjuicio directo. O sea, que tienes que demostrar que la destrucción del medio ambiente te causa un daño directo. Muy parecido al caso del dueño de un esclavo que podía recibir una compensación económica si alguien azotaba a su esclavo, pero su esclavo no podía ser compensado sino su dueño, ya que el daño lo había sufrido su propiedad. Como conclusión de las jornadas, los supervisores de Blaine nos pidieron que les ayudásemos a elaborar un borrador de ordenanzas locales que prohibieran las minas de frente corrido y declarasen que los ecosistemas tienen derechos en el pueblo de Blaine. Aprobadas por unanimidad por los supervisores en 2006, las ordenanzas hacen 3 cosas. Primera, prohíben a las corporaciones la actividad minera. Segunda, reconocen derechos a los ecosistemas. Y tercera, despojan a las corporaciones del poder de anular esos ecosistemas y esas ordenanzas. Primero, para apoyar la prohibición de la minería, las ordenanzas declaran que el hecho de que el Departamento de Medio Ambiente autorice la minería corporativa no ha sido una excepción de este estado o nación, sino que es práctica habitual de los gobiernos. Segundo, las ordenanzas establecen que los ecosistemas, incluidos los humedales, ríos y arroyos, poseen derechos de existencia inalienables y fundamentales y que los vecinos de la localidad de Blaine tienen la capacidad de defender los derechos de esos ecosistemas sin necesidad de demostrar legitimación procesal y que los daños se medirán por un daño causado a los ecosistemas mismos. Y por último, las ordenanzas despojan a las corporaciones de eso llamado derecho corporativo constitucional. Las corporaciones que la ley declara ser personas disfrutan de derechos de libre discurso de primera enmienda.
derecho de proceso justo de Quinta Enmienda y derechos de protección igualitaria de 14ª Enmienda. En la Escuela de Democracia de Blaine, los supervisores nos preguntaron por qué los derechos corporativos constitucionales importan. Nuestra respuesta fue que importan porque las corporaciones pueden usar esos derechos contra ti, contra las localidades y las leyes que buscan proteger el medio ambiente. Esos derechos constitucionales garantizan que las corporaciones pueden hacerlo bien en el Congreso para que les autoricen a construir nuevas plantas térmicas de carbón. Los usan para proteger su derecho y su capacidad de agotar nuestra agua o abrir minas de frente corrido. Los usan para no dejarnos hacer activismo que pueda cambiar el funcionamiento legal del sistema. En muchos aspectos, lo que la gente de Blaine estaba haciendo era poner la ley de su parte. Estaban usando la ley para proteger los derechos de las personas, las comunidades y la naturaleza. Ya hablamos de lo que pasaba cuando la gente empieza a rechazar el sistema legal bajo el que viven. Lo que ocurrió cuando los primeros abolicionistas comenzaron a organizarse, que fueron declarados traidores, y se hizo todo lo posible para callarlos. Lo mismo que cuando los sufragistas lucharon por los derechos de la mujer, que fueron arrestados y tachados de radicales. Como aquellos que se sienten amenazados por los cambios, harán todo lo posible para detenerlos. Y en la localidad de Blaine, estos serían las corporaciones mineras. Y como era de esperar, el pasado otoño, 2 empresas mineras denunciaron a la localidad de Blaine por anular sus leyes. Argumentan que la comunidad no tiene autoridad legal para prohibir la minería y que las ordenanzas violan sus derechos corporativos constitucionales. En vez de echarse atrás o confiar su salvación a los juzgados, la gente de Blaine ha decidido subir la apuesta. Redactaron un fuero municipal de orden interno que incorporaba los derechos de los ecosistemas y les proveía a las corporaciones de sus derechos corporativos constitucionales. El fuero municipal de orden interno constitucionaliza las ordenanzas y, si se aprueban, será la primera constitución local sostenible del país. Al igual que Blaine, la ciudad de Barnstead, en Hampshire Central, es rural y muy conservadora. A lo que ellos se enfrentaban no era la minería de carbón, sino de agua. Empresas como Nestlé están poniendo el ojo en la mira por su agua a localidades de todo el país. Un poco más allá de Barnstead, la corporación USA Springs se fijó en la ciudad de Nottingham. La empresa solicitó un permiso estatal para sacar más de 1.400.000 litros diarios de agua para embotellarla y exportarla fuera del país. El pueblo de Nottingham ha luchado durante más de 7 años para que USA Springs no llegue y privatice su agua. Recurrieron los permisos al Departamento Estatal de Servicios de Medio Ambiente, hicieron circular peticiones, presionaron a los legisladores estatales, organizaron protestas e hicieron denuncias. Hicieron todo lo posible dentro de lo que es la organización convencional, pero de alguna manera no conseguían sus fines. Un poco más abajo, en la Escuela de Democracia de Nottingham, Jack O'Neill, un miembro del Comité Ciudadano, nos preguntaba por qué la Agencia Estatal de Medio Ambiente parece más interesada en dar permisos a las corporaciones para que saquen agua que en ayudar a la gente a protegerla. Y resulta que, como contamos en las escuelas de democracia, hay razones para que sea así. Hace más de 100 años que se creó la primera agencia reguladora, la Comisión Interestatal de Comercio, a petición de las corporaciones de ferrocarriles, los Walmart de su tiempo.
el abogado norteamericano Richard Olney le dijo al presidente de Ferrocarriles Burlington, allá por 1983, la agencia es o puede ser de gran ayuda al ferrocarril. Satisface el clamor popular de control gubernamental, al mismo tiempo que ese control es puramente simbólico. Y continuó diciendo que la agencia servía como barrera entre las corporaciones del ferrocarril y la gente. Como dijo un residente de Barnstead, parece que nada ha cambiado en los últimos 100 años. A los vecinos de Barnstead les parecía que si seguían los pasos de Nottingham, podía ser cuestión de tiempo hasta que las corporaciones llegasen y se llevasen su agua. Por esa razón, Jack O'Neill y los miembros electos del comité nos pidieron que redactásemos un borrador de ordenanza que vetara a las corporaciones de venir a llevarse su agua y que ofreciese el mejor y más alto grado de protección a su acuífero. Querían también que la ordenanza despojase a las corporaciones de la capacidad de invalidar las leyes locales. Trabajamos codo a codo con ellos para redactar la ordenanza. Y como la de Blaine, la ordenanza de Barnstead reconoce derechos inalienables a los ecosistemas. Veta a ciertas corporaciones a llevar a cabo actuaciones que la comunidad rechaza. Y por último, despoja a las corporaciones de protección constitucional. Con la aprobación de la ordenanza en un comité ciudadano por 135 votos a 1, Barnstead se convirtió en la primera localidad de la nación que prohibió a las corporaciones la privatización de sus aguas. La gente que luchaba por proteger su agua en la localidad vecina de Nottingham nos llamaron. Querían que les redactásemos un borrador de ordenanza siguiendo el modelo de Barnstead. Gail Mills, que con su marido Chris se convirtieron en los líderes de la campaña por la ordenanza, nos explicaron su decisión de darle la espalda al sistema de regulación medioambiental contra el que habían luchado durante tanto tiempo. Ella dijo: tenemos que salir y hacer nuestra propia historia y no dejar que sean otros quienes la definan por nosotros. En marzo del año pasado, la gente de Nottingham hizo historia. Votaron en una reunión local para adoptar la ordenanza, vetando a las corporaciones privatizar su agua, reconociendo derechos inalienables a los ecosistemas y despojando a las corporaciones de sus derechos constitucionales. Este trabajo se está extendiendo por Nueva Inglaterra a medida que la amenaza de Nestlé y otras corporaciones crece. Siguiendo los pasos de Barnstead y Nottingham, la ciudad de Chapel y Newfield se convirtieron en las primeras localidades de Maine en prohibir corporaciones y reconocer derechos a los ecosistemas. Estas historias de localidades en Pensilvania, Nueva Inglaterra, las compartimos con gente de la organización sin ánimo de lucro Alianza Pachamama, que tiene oficinas en San Francisco y en Ecuador. En 2007, Ecuador comenzó a hacer el borrador de su nueva constitución. Durante siglos, la gente y el paisaje de Ecuador han sido explotados por extranjeros. Y en años recientes se ha sabido que Texaco ha vertido más de 80 billones de litros de aguas contaminadas tóxicas en los bosques lluviosos de Ecuador. La Alianza Pachamama nos invitó a Ecuador para conocer a delegados electos de la Asamblea Constitucional. Bueno, nosotros no éramos expertos en leyes de Ecuador, pero hay similitudes que se dan internacionalmente. Allí como aquí, la ley trata a la naturaleza como propiedad. Les contamos a los delegados la experiencia de Blaine y Barnstead y cómo la gente en esas localidades entendieron que, sin un cambio fundamental en la manera de tratar la naturaleza y la ley,
no podrían protegerla y cómo trabajamos con ellos para escribir un borrador y adoptar nuevas leyes que reconozcan a los ecosistemas derechos legales que hay que cumplir. También tuvimos la oportunidad de conocer al presidente de la Asamblea Constitucional, Alberto Acosta. Pensábamos que nos iba a costar mucho trabajo explicarle por qué las comunidades de los Estados Unidos estaban adoptando leyes que reconocieran derechos a los ecosistemas, pero antes de que tuviéramos la oportunidad de decir nada, nos dijo que a su parecer la ley trata a la naturaleza como a una esclava sin derechos propios. Habíamos encontrado un punto de encuentro en uno de los aspectos más improbables, pero más críticos. Nos pidieron que redactásemos el lenguaje para los delegados y hace apenas un año el pueblo de Ecuador aprobó una constitución, convirtiéndose en el primer país del mundo que reconoce a los ecosistemas el derecho de existir, persistir, regenerarse y evolucionar. Estamos trabajando con comunidades desde Maine hasta California, desde Virginia hasta Spokane. Después de no haber conseguido limpiar el río Spokane, uno de los más contaminados del país, personas como el Dr. John Osborne, un médico del hospital Spokane, Virginia, había abandonado cualquier esperanza de que nuestras leyes pudieran proteger el río. Él, junto con otros de la ciudad, han redactado una propuesta de enmienda a los estatutos de la ciudad de Spokane y si se aprueba este mes de noviembre, Spokane se convertirá en la primera ciudad de los Estados Unidos en reconocer derechos a la naturaleza. En 1973, el profesor Christopher Stone escribió su famoso artículo «¿Deberían tener legitimidad procesal los árboles?». Explicaba esta idea de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué es tan difícil para nosotros pensar en aquellos sin derechos como sujetos de derecho? ¿Y por qué cada vez que se lanza un movimiento para dar derechos a los sin derecho, como hicieron los abolicionistas y los sufragistas, tanto los movimientos como las personas que los llevan a cabo son consideradas traicioneras y radicales? Stone dice: el hecho es que cada vez que hay un movimiento que intenta otorgar derechos a una nueva entidad, la propuesta está condenada a sonar absurda, temible o risible. Esto es en parte porque hasta que la cosa sin derechos recibe sus derechos, solo podemos verla como algo para nuestro uso, siendo nosotros, claro, esas personas con derechos. Las personas de las comunidades con las que trabajamos reconocen que la estructura legal no se hizo nunca para proteger el medio ambiente, sino, muy al contrario, para regular su explotación. Hay que redactar nuevas estructuras legales, tal vez incluso cambiar sus propias constituciones. Estas no son gentes que se llamen a sí mismos activistas o ni siquiera ecologistas, pero reconocen que para cambiar la estructura legal existente hace falta un movimiento que defienda los derechos de la naturaleza. Ya es hora de que oigamos sus voces y nos unamos a su causa. Los Lorax preguntaron: ¿quién habla por los árboles? La gente de Ecuador, Blaine, Barstead, Nottingham y otra docena de comunidades han contestado a eso. Nosotros hablamos y ahora os pregunto a vosotros: ¿estáis dispuestos a hablar por los árboles? Porque si no lo hacéis, ¿quién lo hará? Y si no lo hacéis ahora, entonces, ¿cuándo? Gracias. Gracias. Gracias.